Es viernes y desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida. Hoy es noticia en esta tarde de día ya fin de semana, 20 de marzo. Vamos a revisar de inmediato una jornada cargada de informaciones. Reunión clave en el Palacio de la Moneda entre el presidente José Antonio Kast y la exmandataria Michelle Bachelet, quien postula a la Secretaría General de la ONU, apoyada además por Brasil y México. Desde el Partido Socialista han llamado al Ejecutivo a actuar en consecuencia con una decisión de Estado, mientras que la UDI pidió retirar la candidatura. Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero. Con esas palabras, el presidente Kast lamentó la muerte del sargento segundo Javier Figueroa, quien fue baleado en la cabeza el pasado 11 de marzo en Puerto Varas. El mandatario agregó que los culpables de este crimen serán encontrados cueste lo que cueste. Debido al deceso, el gobierno decretó 3 días de duelo nacional. La Corte Suprema dio luz verde a la formalización del exdiputado Joaquín Lavín, quien es investigado por los presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, hechos que se habrían cometido cuando su esposa, Katy Barriga, era alcaldesa de Maipú. El presidente Donald Trump calificó de cobardes a los miembros de la OTAN ante la negativa de los países de no apoyar a Estados Unidos en reabrir el estrecho de Hormuz. La vía fluvial clave permanece prácticamente cerrada desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, lo que ha elevado el precio de los combustibles como el petróleo y el gas. Y el presidente José Antonio Kast confirmó la candidatura de Santiago para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030. Luego de la duda sembrada por la propia ministra Ducó, el gobierno ratificó la postulación de nuestra capital, que compite contra Asunción y Bangkok. Y comenzamos hoy esa noticia en Puerto Varas, a donde a esta hora se realiza el responso por el carabinero baleado durante el pasado 11 de marzo. El presidente José Antonio Kast ha decretado duelo nacional por 13 días y Pablo Matamala nos va a contar qué es lo que está ocurriendo a esta hora en Puerto Varas. Hola Pablo, muy buenas tardes. Lluviosas tardes por acá en el sur. Matilde, ¿cómo estás? Una jornada marcada por la pena, la tristeza, se vive en la zona sur del país tras el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla, que murió la noche de este jueves en el Hospital Base de Puerto Montt luego de permanecer varios días en estado grave. Durante las últimas horas, cerca de las 15:30 horas, llegó hasta Puerto Varas desde el Servicio Médico Legal de Puerto Montt el féretro del funcionario policial, siendo recibido por familiares, compañeros de institución y vecinos que han querido acompañar este difícil momento. Cabe recordar, Matilde, que el sargento Figueroa resultó gravemente herido el pasado 11 de marzo mientras participaba en un procedimiento policial. En ese contexto fue atacado con un disparo a corta distancia en un hecho que ha sido ampliamente condenado y que, pese a los esfuerzos médicos, terminó costándole la vida tras varios días de lucha. Esta jornada también ha estado marcada por diversas reacciones desde el gobierno. El presidente José Antonio Kast condenó enérgicamente lo ocurrido, señalando que se realizarán todos los esfuerzos necesarios para dar con los responsables de este crimen. Pasamos a escuchar declaraciones de esta jornada que ha dado el presidente José Antonio Kast. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen. Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero. Es atacar a cualquiera de los que estamos aquí presentes, a cualquier ciudadano. Y atacar no solamente es causarle la muerte a un carabinero. Atacar a un carabinero parte con insultos, parte con agresiones físicas, parte deteriorando la imagen de los carabineros, y eso tendrá consecuencias. Como les digo, a los responsables de este crimen los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste. No vamos a cejar en este esfuerzo. Recordemos también quién era el sargento Javier Figueroa Manquemilla. Tenía 36 años y contaba con 15 años de servicio en Carabineros de Chile.
era oriundo de la comuna de Purranqui y desarrolló gran parte de su carrera en Puerto Varas, donde era ampliamente reconocido por su vocación, compromiso con la comunidad. Se desempeñaba en la primera comisaría de esta ciudad, cumpliendo labores operativas y también como jefe de ronda, destacando por una trayectoria que desde la institución califican como intachable. Este hecho sin duda ha golpeado profundamente a Carabineros. El general director Marcelo Araya se refirió al impacto que ha tenido la pérdida de uno de sus funcionarios. También revisamos las declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien se refirió a este hecho durante esta jornada desde Santiago. Este es un hecho, primero, muy triste, porque es la pérdida de un ser querido, es parte de nuestra familia institucional y es parte del país. Y tal como lo hicimos también con los criminales que asesinaron a nuestros héroes de Arauco en Cañete, que los buscamos y los encontramos. Y aquí vamos por ello. Aquí vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos. No vamos a cesar un momento en buscarlo, porque quien atente contra un carabinero, como se ha dicho, atenta contra el país, contra el alma del país. Y vamos a ir por ello. Este crimen constituye un hecho grave. Representa un duro golpe para Carabineros de Chile y para la seguridad del país. Queremos ser claros, este delito no quedará impune. Bueno, no se olviden que estamos frente a distintos hechos que han ocurrido en el país, realizando en conjunto Policía de Investigación y Carabineros fuertes operativos. No vamos a parar estas intervenciones para recuperar el Estado de Derecho y además la paz del país y que cualquier persona pueda estar tranquilamente en algún lugar, en una plaza, en donde sea, y volver a Chile su tranquilidad. Ese es nuestro objetivo y en eso estamos trabajando. Hace algunos minutos también conversamos con el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, quien se refirió a cómo este hecho ha afectado profundamente a la comunidad y ha vuelto a poner en el centro del debate la seguridad de la comuna. Pasamos a escuchar sus declaraciones desde aquí, desde la parroquia de Puerto Varas. Es un héroe de Puerto Varas que pierde su vida cuidando a todos nosotros. También no solamente es un héroe, es un vecino, es un padre de un hijo, es esposo. Él hoy día es un referente para todos nosotros, lo que es realmente la vocación de servicio. La verdad es que estamos bien afectados. Es muy triste esta situación. Pero también como con una sensación, con una convicción de que este tipo de situaciones no nos pueden paralizar. Por el contrario, nos tienen que dar más fuerza. Primero para buscar justicia, por supuesto, para darle justicia a su familia, para darle justicia a la institución de Carabineros y también para no perder la pelea, de que la violencia finalmente le gane a la paz que toda nuestra comunidad merece. Por eso hoy día nuestro propósito cobra mayor sentido. Es doloroso para nosotros. A todos nos afectó realmente. Ahora espero que encuentren al culpable, a los culpables, y se haga justicia por el vecino. Nosotros nos empatizamos mucho con Carabineros de Chile. Me adhiero sumamente a su dolor, porque ellos son las personas que nos protegen, nos cuidan y cuando siempre necesitamos de ellos, siempre están. Y esto que está pasando realmente no lo encuentro, te digo, como corresponde, algo y que la persona realmente que lo hizo, que realmente pague. Porque ellos son seres humanos igual que uno, ¿ya? Solamente porque llevan una vestimenta de color verde, pero también son seres humanos igual que nosotros, solamente lo identifica porque es verde, pero ellos también tienen sentimientos, tienen cariño, tienen amor. Así es, finalmente Matilde, se espera que durante la jornada de mañana llegue hasta este lugar la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya. Respecto a la presencia del presidente, hasta este momento no ha sido confirmada por parte de Presidencia, situación que seguiremos monitoreando minuto a minuto desde aquí, desde Puerto Varas, Matilde. Sí, y añadimos una información, Pablo, que nos ha llegado desde Presidencia, porque mañana a las 15 horas, cuando se realice el funeral, finalmente la despedida, va a asistir el presidente de la República, José Antonio Kast. Así lo han dado a conocer hace algunos instantes a través de Presidencia. Así que esa es la información de último momento a esta hora, para confirmar también que va el presidente de la República
al funeral de Javier Figueroa Manquemilla. Muchísimas gracias, Pablo, que tengas buena tarde y seguimos en contacto. Quedamos atentos como siempre. Buenas tardes. Y nosotros cambiamos de tema porque anoche aquí en CNN Prime el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, afirmó que el Ministerio de Hacienda va a ingresar un decreto para modificar el MEPCO. Aquí está Macarena Román, quien tiene todas las reacciones a esta decisión del Ejecutivo, que es por decreto, por lo tanto no pasa por el Congreso. Bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Sí que modifica un poco lo que ya se sabía con anterioridad. De hecho, la propia presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, hace algunas jornadas anteriores había dicho que iban a ingresar un proyecto del gobierno para modificar el MEPCO, pero que era un proyecto, ¿cierto?, que iba a pasar por el Congreso, y de hecho dijo directamente que se iba a ingresar entre lunes y martes. ¿Qué pasó? Bueno, la decisión que tomó el gobierno finalmente es ingresar un decreto, y como tú decías, no pasa por el Congreso y por ende es facultad del presidente de la República el hecho de modificar el MEPCO. ¿Qué se modificará? Las bandas, se habla de alguna forma que son los precios o el subsidio que se da a través del MEPCO, pero eso todavía está en veremos porque debiese concretarse entre lunes y martes. No solo eso, aparte de este decreto, también confirmaron que van a ingresar un proyecto de ley que buscará reducir o tratar de que esta decisión con el MEPCO y lo que está pasando de forma internacional no repercuta del todo en el transporte público, en específico con los estudiantes y también con las personas mayores. También se va a ingresar una iniciativa entonces en ese contexto, y que esa sí tendrá que ser legislada por el Congreso. Se ingresará lunes o martes, y la presidenta del Senado decía: yo espero que ya el día jueves tengamos una decisión bien avanzada, y si hay que sesionar de forma especial también lo harán. Todo en el contexto mundial que se está dando esta noticia. No es el único país que está tomando decisiones respecto a tratar de amortiguar esta crisis del petróleo. También lo han hecho otros países como Reino Unido, también Argentina y cuantos más, ¿cierto? Todo a nivel mundial se están viendo perjudicados, y también tienen consecuencias por esta guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente. Algo que primero expertos proyectaban que no se extendiera, pero que ahora dicen se ha extendido más de lo esperado, y por ende eso afecta en la economía mundial, y nuestro país no está exento. Absolutamente. El 20% de la energía del petróleo que se consume a nivel mundial pasa por el estrecho de Hormuz. No hay vías alternativas que sean lo suficientemente eficientes, rápidas, como para poder tomarlas, y hay un signo que durante esta jornada Estados Unidos ha anunciado que va a mandar más tropas anfibias precisamente para despejar el estrecho de Hormuz, pero son tropas que salen desde la costa este, por lo tanto van a terminar llegando dentro de entre 22 y 30 días, por lo tanto si pensamos que pudiera extenderse hasta ese momento, claro que pudiera ser también para reemplazar a el contingente que está en ese lugar, pero por lo menos en lo inmediato pareciera que eso no va a terminar. Y que claro, se va a extender, y eso automáticamente también extiende la crisis que están viviendo todos los países, y más un país como el de nosotros que importa el 100% de su petróleo. Esto para para materializar lo que provoca es obviamente un alza en las bencinas, y no solo eso, también tiene consecuencias mayores, como es el transporte público, también el transporte de cargas, entre otros. Entonces, si de aquí en adelante vemos que aumentan los precios desde la verdura hasta el transporte público, pasando por distintos productos, por supuesto, tiene relación con lo que está pasando en el mundo y también con las decisiones que se toman aquí en nuestro país. Por lo pronto, la decisión ya está, que va a ingresar un decreto que modifique el mecanismo de estabilización del precio, ¿cierto?, de el petróleo en nuestro país, y también este proyecto que será ingresado en el Congreso. Escuchemos parte de lo que habló el ministro García Ruminot. Yo puedo confirmar que el lunes o martes va a ingresar un proyecto para hacernos cargo de la difícil situación. Este proyecto puede ser de varios contenidos. Uno, entrar al MEPCO. No es en este momento la opción más plausible. No es lo que más desearíamos. Esperamos no tener que hacerlo porque el mismo MEPCO, la ley que lo creó,
establece ciertas facultades, particularmente al ministro de Hacienda, para, por ejemplo, cambiar las bandas. Si eso es así, vamos a privilegiar no modificar el MEPCO a través de ley, sino a través de la resolución que tome el ministro de Hacienda. Bueno, será el ministro de Hacienda, por supuesto, el que comunique la decisión final, que debiese llegar día lunes o martes, para estar ahí pendiente respecto a eso. Por otro lado, Mati, también para tener un ejemplo, lo decía ayer el ministro Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, en este minuto se está invirtiendo o gastando, depende cómo uno lo vea, ¿cierto?, en el MEPCO cerca de 140 millones de dólares semanales. Y esto, si es que la tendencia continúa igual, podría llegar a 200 millones de dólares semanales. Decía el ministro durante la jornada de este jueves que eso se compara a que se pudiese reducir la lista de espera oncológica en 90 días. Es decir, es así de grande el volumen de dinero que se está invirtiendo, gastando en este subsidio, en este mecanismo. Es que todo se mueve por combustible. Totalmente, claro. Y que por ende eso son decisiones que, si bien son impopulares, hay que tomar. De hecho, hablábamos con expertos y decían, si no se tomaba ahora la decisión, se iba a tomar más adelante y igual se iba a seguir invirtiendo dinero que después si es que sigue esta crisis y esta guerra, probablemente tampoco se va a ver reflejado, porque podría seguir aumentando el precio de los combustibles y en este caso del petróleo. Por ende, por eso parte de las razones que tienen desde el gobierno para modificar el MEPCO debe estar ahí, ¿cierto? Que también proyectan cómo viene el futuro mundial y por ende también el nacional en lo económico. Vamos a escuchar, Mati, a las reacciones de la presidenta del Senado, quien ella ahora reconfirma la decisión del decreto por parte del gobierno y también llama a tramitar de forma rápida este proyecto que busca de alguna forma tratar de amortiguar las consecuencias que podrían llegar al transporte público. Es el gobierno el que vía decreto va a modificar el MEPCO y lo que va a ingresar al Congreso el próximo lunes o martes son medidas paliativas, como yo decía, para poder enfrentar el alza que sin duda, lamentablemente, a propósito de la guerra en el Medio Oriente, entre Estados Unidos e Irán, va a producir en el combustible, la parafina, y ojalá se lo transmitimos al presidente de la República, que esto no llegue al precio del transporte público, al valor del transporte público. Así que obviamente, como son medidas que van en ayuda a que a cada uno de los chilenos y chilenas, a que no se les recargue tanto a propósito de estas alzas, yo lo que espero y pido como presidente del Senado es que se actúe con celeridad, que en el caso del proyecto que ingrese por la Cámara el lunes o martes ya lo podamos estar viendo el miércoles en el Senado, y si es necesario tener sesiones extraordinarias, por supuesto que lo vamos a hacer. A mí me preocupa cómo el ministro Quirós hace un anuncio de modificación o revisión del MEPCO sin plantear de qué se va a tratar ese asunto. Lo que a mí me preocupa es que en este gobierno de José Antonio Kast, primero, no se otorga una mirada clara y precisa inmediatamente en un tema que es muy sensible y que incluso ya está teniendo impacto en la economía, porque empiezan a haber elucubraciones y por lo tanto también genera una incertidumbre. Genera incertidumbre para las familias porque hay una eventualidad de un aumento del precio de más de 300 pesos según lo que han dicho algunos expertos. Y todavía no tenemos claro cuál va a ser ese mecanismo. Entonces, yo creo que esa incertidumbre, esa falta de certeza es lo que nos preocupa. Ahí hace un punto la presidenta del Frente Amplio, Mati, que también es compartido por algunos parlamentarios, y es que todavía no se esclarece qué es finalmente lo que se va a hacer o lo que se va a proponer ante el Congreso y también lo que se va a ingresar vía decreto, y que eso genera mayor incertidumbre para personas que se dedican directamente al transporte, por ejemplo, de carga, también el transporte de pasajeros, entre otros trabajos, y que ellos son finalmente los que mayor incertidumbre tienen, pero no son los únicos perjudicados, también son las personas comunes y corrientes, podríamos decir, porque obviamente todo se encarece a raíz de que también sube el precio de las bencinas. Podría aumentar las bencinas dependiendo la decisión que se tome, ¿cierto? Pero algunos expertos hablan entre 200 y 300 pesos, por ejemplo, la de 93 octanos. Así que estar atentos también a lo que pase durante la próxima semana. Pasemos a escuchar reacciones de la Asociación Chilena de Municipalidades, que también decían estar preocupados, pero que confiaban en la decisión del ministro Quirós, y también de la CPC. Hoy Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, se juntó con el ministro de Hacienda y confirmó que también hablaron respecto a la situación del MEPCO. Efectivamente hay un pánico colectivo, pero estamos seguros que el gobierno va a tomar las mejores medidas que beneficien a los chilenos. Aquí estamos viviendo
una situación que no es menor, una situación donde los fondos estatales, el presupuesto de la nación es complejo, es bastante rígido lo que se está viviendo hoy día y tenemos que todos apretarnos el cinturón. Pero sí estoy seguro y estamos convencidos donde hay que tomarlo con la mayor madurez. Estoy seguro que el gobierno va a tomar las mejores medidas, siempre pensando en los chilenos. Y ellos están viendo cómo abordar esta situación, que es una situación que, por cierto, se marca dentro de una situación internacional muy, muy compleja, y cómo también ver medidas que permitan amortiguar al menos en algunas áreas a las personas más vulnerables. O saca de a otros proyectos, otras tareas u otros programas, o definitivamente vamos a tener que asumir el costo. El problema es que el costo de asumir 350 o 400 pesos en los combustibles, eso significa una alza generalizada de precios en todas las cosas de nuestra economía. Mati, el MEPCO comenzó a regir en nuestro país desde el 2014, así que ya lleva más de 10 años al menos en nuestra legislación. Lo otro, bueno, estar atento a las decisiones que tome el gobierno lunes y martes. Y por último, los expertos nos comentaban que quizás el mejor consejo en este minuto es tratar de no endeudarse dentro de lo posible y también ser austeros, considerando el panorama mundial, y que hay que estar a la espera de las decisiones nacionales que tome el actual gobierno. Te doy un dato adicional, Maca. ¿Sí? Mira, el petróleo que utiliza, más bien el combustible que utilizan los aviones, es un derivado del petróleo que es muchísimo más refinado. Bueno, se disparó durante esta semana y alcanzó los $200 el barril. Así que esperemos que la solución en Medio Oriente llegue pronto, porque esto está afectando al planeta completo. Así que muchísimas gracias, seguimos atentos, Maca, que tengas buen fin de semana. Gracias, Mati, nos vemos. Y nosotros a esta hora nos vamos rápidamente al Palacio de la Moneda, porque durante esta jornada, más bien esta tarde, el presidente de la República, José Antonio Kast, recibió en el Palacio de la Moneda a la exmandataria Michelle Bachelet, todo esto en el marco de su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas en el Palacio de Gobierno. Está Ivo Goitz, con quien tomamos contacto a esta hora de la tarde. Hola, Ivo. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. 1 hora y media duró la reunión entre la expresidenta de la República de nuestro país, Michelle Bachelet, y el presidente de Chile, José Antonio Kast, tras una solicitud, lo que nos informaron desde Presidencia, por parte de la misma, Michelle Bachelet, para poder reunirse con el presidente de Chile. No tenemos mayores detalles, Matilde, de lo que se trató esta reunión, aunque todos podríamos suponer, por el tiempo que duró y ante la indefinición todavía por parte del mandatario nacional acerca de la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, que ese fue uno de los temas principales. De hecho, en la última ronda de entrevistas que dio el presidente José Antonio Kast, dejó entrever que no hay una decisión tomada todavía, que faltaban algunas semanas para él poder comunicar una decisión que en campaña y una vez siendo electo como presidente dijo que le iba a decir posterior al 11 de marzo. No es una preocupación principal para él hoy en día tomar una decisión de ese estilo. Es más, incluso se ha abierto a la posibilidad de, analizando los apoyos que tienen las distintas candidaturas que se han inscrito, poder incluso apoyar a otra, algo que sería extraño, evidentemente, ya que es una figura reconocida en nuestro país, la ex presidenta Bachelet, y es una candidatura que no solamente presentó Chile, sino que también Brasil y México. Así que estuvo acá en el Palacio de la Moneda por cerca de 1 hora y media la expresidenta Michelle Bachelet para esta reunión con el presidente José Antonio Kast, quienes no se habían visto ni habían hablado, Matilde, desde el 22 de diciembre del año 2025, es decir, desde el año pasado, cuando en su fundación, Horizonte Ciudadano, la expresidenta recibió a días de haber ganado la elección a José Antonio Kast. De ahí en más, ellos no habían mantenido ningún tipo de contacto y, por supuesto, crecían las especulaciones sobre la definición que debía tomar el presidente electo por esos momentos. Recordemos que luego en el mes de febrero se oficializa esa candidatura acá en el Palacio de la Moneda, en un punto de prensa donde participó ella y también el presidente Gabriel Boric, dando a conocer que no solamente Chile era quien inscribía esa candidatura, sino que también Brasil y México. Molestó eso al presidente electo por entonces, José Antonio Kast, porque no le habían informado, porque no sabían acerca de qué países apoyaban esa candidatura
finalmente, y tampoco qué nivel de apoyo en la región existe, teniendo en cuenta que a nivel regional hay al menos 3 candidaturas más que van a estar buscando la posibilidad de llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Se llegó el 11 de marzo y el mismo presidente se encargó de decir que no tiene apuro en tomar esta decisión aún, así que sigue en esta etapa de indefinición, pero todo parece indicar que tras la reunión de hoy día ya se debería haber zanjado algo que de todas maneras no será comunicado durante la jornada del día de hoy. Ha sido una jornada especial acá en el Palacio de la Moneda, Matilde, hasta a raíz de la confirmación de la muerte del sargento de carabineros en Puerto Varas. De hecho, el presidente José Antonio Kast retrasó una actividad que tenía hoy por la mañana para dar un punto de prensa, una declaración a la prensa pasada a las 9 de la mañana junto a Claudio Alvarado, su ministro del Interior. Posteriormente hubo una actividad donde oficializó la candidatura de Santiago como sede para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 y en esa declaración volvió a tocar el tema de la muerte del carabinero, de su familia, de su hijo. Tuvo sentidas palabras para su hijo. De hecho, él habló también con su esposa durante la jornada del día de ayer. Y es más, Matilde, el presidente José Antonio Kast se va a trasladar el día de mañana a las 3 de la tarde. Va a estar en los funerales del sargento de carabineros que falleció en Puerto Varas. Así que ha sido una jornada de todo. El presidente después tuvo otra actividad relacionada con la salud, declarando esta alerta sanitaria a las listas oncológicas, así que ha tenido bastante actividad el día de hoy, pero todo ha girado en torno, por supuesto, a los 3 días de duelo que decretó también tras la muerte del carabinero en Puerto Varas. Volviendo al tema de Michelle Bachelet, no hubo declaraciones por parte de nadie, ni de presidencia, ni tampoco de la ex presidenta, pero el día de ayer en CNN Prime, Mónica Rincón conversó con José García Ruminot, ministro secretario general de la presidencia, y le preguntó acerca de la candidatura de Michelle Bachelet. Y muy en línea de lo que ha dicho hasta ahora el presidente José Antonio Kast, esto fue lo que respondió. Yo siempre he dicho desde el primer día en que nuestra Cancillería tiene que evaluar cuáles son las verdaderas posibilidades de éxito que tiene la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Si esa candidatura tiene posibilidades, yo creo que debemos apoyarla. Si no tiene posibilidades, creo que debemos hablar francamente y no respaldarla. ¿Y usted cree que tiene posibilidades? Esa es una decisión que tiene que tomar naturalmente el presidente de la República con el canciller. ¿Tiene o no tiene posibilidades, Mónica? Con toda sinceridad, hoy día no podría decirlo. No lo he hablado con el canciller, no lo he hablado con el presidente de la República. No sé cómo están viendo ellos los apoyos internacionales. Entonces yo no daría una respuesta porque creo que son ellos quienes mejor tienen el panorama de lo que está ocurriendo respecto de la elección de secretario general de Naciones Unidas. Para el presidente José Antonio Kast, yo te decía, Matilde, no es una de sus prioridades en medio de la instalación del Ejecutivo acá en el Palacio de la Moneda en estos primeros 90 días, si bien sabe que es una definición que tiene que tomar y le están midiendo las consecuencias, los alcances que pueda tener esto. Recordemos que desde la oposición también ya han dicho, en el caso de que sea negativa la respuesta del presidente de la República, sería difícil la relación que tendría con la actual oposición, así que son varios los puntos que hay que medir. Es más, él dice que jamás se ha sentido presionado, no se sienten presionados porque Chile haya inscrito esta candidatura ni con México ni con Brasil, además, así que él dice estar muy tranquilo con eso y que en el momento determinado, cuando tenga toda la información sobre la mesa, va a tomar una decisión acerca de esto, pero lo de hoy día evidentemente apunta a que esa decisión ya está cada vez más cerca de ser comunicada. Eso por un lado, porque acá en el Palacio de la Moneda también hubo actividades al mediodía, porque se congregó por primera vez, se conformó el Comité Estratégico de Auditorías y Control Fiscal, una instancia mandatada por el presidente José Antonio Kast, una vez que se rompen esta reunión, las relaciones con la pasada administración, en esa fallida reunión acá en el Palacio de la Moneda para hacer una auditoría total del Estado, de todos los estamentos y departamentos del Estado. Será un comité que trabajará durante 6 meses, que está compuesto por 4 subsecretarías, además de un representante de la Presidencia de la República y también el día de hoy por el director de presupuestos.
Inspección total se denominó, al menos se veía en una pantalla cuando pudimos entrar a hacer imágenes, la sesión del día de hoy. De hecho, la O de la palabra inspección tenía el logo, era una lupa. Eso da cuenta, por supuesto, de las investigaciones y de las auditorías profundas que pretende desarrollar este gobierno para dar cuenta, saber ellos el estado en que reciben la administración del país, pero además poder hacer esto transparente también a la ciudadanía. Fue esta la primera reunión, un diseño que cuenta con una estructura que tiene 13 niveles, que es este comité estratégico precisamente, también una coordinación técnica a cargo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y también la ejecución en terreno de las auditorías de cada ministerio y servicio. El día de hoy, Constanza Castillo, la subsecretaria de la Secretaría de la Presidencia de nuestro país, entregó más detalles acerca de las fechas que tienen, los plazos específicos, la novedad que consta con más de 1000 auditores externos que van a estar a cargo de realizar este trabajo y, por supuesto, la planificación de fechas, la entrega de un primer informe preliminar con las primeras detecciones de posibles irregularidades y el estado también en que se encuentra la administración del país y cómo lo hizo la administración pasada a cargo del Estado. Así que pasemos a escuchar palabras de la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo. Este proceso, en un esfuerzo inédito, donde activaremos a más de 1000 auditores internos para revisar el estado de las cuentas fiscales y decirle con total transparencia a los chilenos en qué se gastó cada peso público. Hemos acordado que los servicios públicos remitan información en 5 áreas claves: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios públicos, gestión presupuestaria. Los servicios deberán remitir esta información correspondiente al 2025 y hasta el 11 de marzo del 2026 en un plazo de 17 días, es decir, hasta el 6 de abril. Desde entonces, el CAI preparará un informe con los primeros hallazgos que presentará el Comité Estratégico el 10 de abril. Esa fecha es importante, la del 10 de abril, Matilde, será el primer informe que va a recibir este comité estratégico con las primeras resoluciones, las primeras conclusiones que hayan sacado de las primeras auditorías. De hecho, estas fechas continúan de manera progresiva. Ahí escuchamos en palabras de la subsecretaria solamente en la primera parte, que se va a entregar hasta el 6 de abril, que es el plazo para entregar la auditoría desde todo el año 2025 hasta el 11 de marzo del año 2026. Pero ¿cómo continúa esto de manera progresiva? La información correspondiente al año 2024 hay que entregarla hasta el 16 de abril, la correspondiente al año 2023 hasta el 27 de abril y la correspondiente al año 2022 hasta el próximo 6 de mayo. Entonces, esta va a ser un comité estratégico que va a tener una duración de 6 meses en principio para poder realizar estas auditorías y luego, Matilde, de tener este estado y de encontrar posibles irregularidades e incluso indicios de delitos. Van a ser traspasadas todas estas informaciones, por supuesto, a cada uno de los departamentos correspondientes, instituciones correspondientes, para que se puedan hacer cargo. Hace algunos días decía el presidente José Antonio Kast, no deberíamos encontrar nada, debería estar todo bien, pero de todas formas hay que realizar estas auditorías para, con transparencia, comunicarle a la ciudadanía el estado del país en estos momentos. Bien, sin duda vamos a seguir atentos a todo aquello, Ivo. Y bueno, habíamos dado a conocer también una pauta del presidente el día de mañana que se traslada para asistir al funeral del carabinero fallecido. Así que muchísimas gracias por toda la información y que tengas una buena tarde. Sí, buena tarde, Matilde. Lo último, la próxima semana va a ser una semana importante en relación al MEPCO, pero también al presidente José Antonio Kast, quien se va a trasladar hasta la región de la Araucanía en su primer viaje como presidente ya formal en la región de la Araucanía y también en la región de los lagos. Así que lo vamos a ver desplegado también durante la próxima semana junto a algunos de sus ministros. Muy bien, Ivo. Y a esta hora te cuento que hay 13 grados con 8 décimas en la región metropolitana, ahí en La Moneda se siente especialmente, sí, por eso te lo digo. Y a esta hora esa es la temperatura, hay precipitaciones en algunos sectores de la capital. Con esta imagen hacemos un alto y ya regresamos con más informaciones.
Una serie de anuncios en materia económica hizo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con miras a impulsar el Producto Interno Bruto y lograr un equilibrio fiscal. Vamos a tomar contacto con Natalia Muñoz para conocer de esos anuncios. Hola, Natalia. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, es parte de las diferentes señales económicas que ha entregado el nuevo Ejecutivo y justamente así lo declaraba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que debido a la estrechez fiscal y a la necesidad de crecer a este anhelado 4%, es por eso de que se van a ir tomando diferentes medidas y decretos. Vamos entonces desglosando estas que fueron anunciadas justamente por el titular de Hacienda. Una de ellas es volver a este llamado decreto de ley 600 o conocido como el DL 600. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos de que este decreto de ley regía en nuestro país hace algunas décadas, pero fue reemplazado justamente hace algunos años, y lo que busca entregar es invariabilidad tributaria y poder entregar certezas a las empresas que quieran invertir en nuestro país y que a futuro no le van a cambiar las reglas del juego. Este decreto entonces fue valorado por los empresarios, que justamente decían de que lo que busca es que puede atraer mayor inversión a nuestro país. Eso sí, de que esta inversión no la veríamos prontamente, sino que se podrían ver justamente los resultados más adelante. Escuchemos entonces qué fue lo que comentaba al respecto el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Reinstalación del mecanismo de invariabilidad tributaria de L600. Volver a entregar certeza a la inversión. Me va a decir, ¿pero por qué? Bueno, pues hace 6 años. ¿Cuándo fue la convención? El año, recuérdame, el 22. El año 22 se está hablando de nacionalizar el cobre, o sea necesitamos este L600 de vuelta. No crean que todo el mundo se olvidó. No, sí, fue una cosa que dije al pasar. No dijo al pasar, lo tenía escrito, se quería hacer. Tenemos que devolver esa certeza. Ahí escuchamos entonces las palabras del titular de Hacienda, que entregaba durante la jornada de este jueves en un seminario organizado por el Diario Financiero. Justamente ha sido motivo de celebración por parte de los empresarios esta incorporación nuevamente de este decreto, el DL 600. Ahora nosotros conversábamos justamente con abogados tributarios, quienes nos comentaban de que había motivos que eran favorables para la inversión justamente y que tiene que ver con esta invariabilidad tributaria, pero que también había motivos por los cuales se había justamente retirado este decreto. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los expertos. Lo primero que hay que entender es que esto no es un mecanismo de recaudación directa, sino que es un mecanismo de atracción de inversión. Acá no se trata de subir o bajar impuestos, sino que de ser competitivo para inversiones de mediano y largo plazo. Las grandes industrias, sea en minería, en energía, proyectan sus inversiones y deciden dónde invertir en proyectos que no son de menos de 10 o 20 años como una primera proyección. Y ahí el elemento certeza tributaria es clave, es decir, que haya invariabilidad, que independiente de los movimientos cíclicos o políticos, sea un Estado que le garantice que los impuestos se van a mantener igual. Hace mucho que venimos hablando, ¿no?, que el país está estancado en temas de crecimiento, del 2% y demás. Y entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Obviamente llegar, ¿no?, al 2030 con este crecimiento del 4% que se está hablando. ¿Y por qué es importante el crecimiento? Bueno, ya también se ha hablado mucho, porque sin crecimiento no hay mejor redistribución del ingreso, ni empleo, ni mejora en el bienestar de todos. Esto que se anunció de la posibilidad de volver al DL 600, que fue reemplazado por otra ley hace unos años, pero en 2016, lo que viene a hacer es poner justamente un pilar más en el crecimiento y cómo funciona incentivando la inversión extranjera directa.
Es parte de este principal desafío justamente que se ha puesto el Ejecutivo y no solamente ahora el gobierno de José Antonio Kast, sino que también ya se venía hablando en el gobierno anterior del expresidente Gabriel Boric de cómo poder crecer más y salir de esta línea de crecimiento que llevamos que es cercana al 2%. Recordemos que durante esta semana también se recibieron las cuentas nacionales del último trimestre correspondiente al 2025 por parte del Banco Central, quien entregaba la cifra del crecimiento del año 2025. Fue un 2,5%, si bien estaba dentro de las expectativas del ex ejecutivo, aún así todavía está este desafío. Estuvimos conversando también con economistas y nos comentaban que principalmente este y otras acciones que justamente busca tomar el Ejecutivo, como por ejemplo bajar la tasa impositiva de las empresas a 23%, también otras materias que se van a tomar, según lo que comentaba el titular de Hacienda, en materia de la construcción, como por ejemplo mantener el subsidio de la tasa del crédito hipotecario. Todas estas medidas, eso sí, nos decían de que no veríamos un mayor crecimiento económico o un crecimiento que aspire cerca al 4% hasta puede ser el segundo semestre del 2027. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba justamente desde la Universidad de la Frontera, justamente el economista Patricio Ramírez. Un crecimiento del 4% para el próximo año hoy día se ve, la verdad, bastante poco probable y sería un escenario bastante optimista, dado por un lado que necesitamos que todas las medidas que está planteando el Ejecutivo surjan el efecto correspondiente y en segundo lugar también debemos agregar que estamos en una coyuntura internacional bastante compleja. Las medidas necesitan un tiempo de implementación y también de maduración para que surtan efecto y se materialicen finalmente en acciones concretas que puedan traducirse en una reactivación económica. Estamos hablando de al menos del orden de los 12 o 18 meses para que recién empecemos a ver algunos frutos en la actividad económica. Recordemos que muchas de esas iniciativas van a tener que pasar seguramente por trámites legislativos. Principal desafío entonces de este anhelo de volver a crecer a tasas del 4%, donde ha sido la materia económica justamente que se ha llevado la agenda legislativa durante esta semana de manos de declaraciones también del titular de Hacienda, Jorge Quirós. Bien, muchísimas gracias, Nati. Ahí nos quedamos con esa información económica. Muy buenas tardes. Y en el marco también de los anuncios gubernamentales, precisamente el gobierno decretó alerta sanitaria para enfrentar los retrasos en la atención oncológica, los FES y los no FES. Francisca Cárdenas nos va a contar más detalles de este anuncio. Hola, Francisca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y varias reacciones de expertos o también del mundo político que estaba presente en esta actividad que realizó durante esta jornada el presidente José Antonio Kast en la comuna de La Florida, en un CESFAM, justamente junto al alcalde también, para poder anunciar esta emergencia sanitaria oncológica en torno al cáncer y a los pacientes que están principalmente en lista de espera, más de 26.000 pacientes que están justamente esperando distintos tratamientos urgentes de emergencia para lo que son sus distintas condiciones con respecto al cáncer. Y eso es lo que anunció durante esta jornada el gobierno, algo que se va a hacer vía decreto, medidas que se van a tomar vía decreto, se tiene que hacer toma de razón por parte de la Contraloría para comenzar a aplicarlas. Y esto principalmente para descongestionar lo que son las listas de espera, principalmente que es parte del plan 90 días, de desafío 90 días del presidente José Antonio Kast, que estaba dentro de sus promesas de campaña también poder mejorar la salud pública y principalmente, en primera instancia, la primera de estas medidas va a ser justamente mejorar la situación de los pacientes con cáncer en nuestro país. Todo lo que tiene que ver con las listas de espera no GES y también con todo lo que tiene que ver con
las garantías de oportunidades que están retrasadas. Eso también va a ser parte de este anuncio por parte del Ejecutivo, y este decreto además permite también poner en marcha otras medidas en torno a los pacientes con cáncer. También permite contratar personas, funcionarios de la salud, para poder apoyar en este proceso a los diversos pacientes y casos, y además lo que se va a hacer es un filtro de ver qué casos son más graves que otros para comenzar a atender a esas personas que están en una situación mucho más grave. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente José Antonio Kast. Chile pasa por varias emergencias y hay toda una discusión del gobierno de emergencia, no de emergencia, de cuándo se va a terminar la emergencia. Nadie sabe, pero lo importante es que tenemos la convicción de enfrentar los problemas. El cáncer no tiene diferencia ideológica. Las personas que sufren quieren una solución rápida, eficaz, oportuna, que no siempre somos capaces de darla, y si nosotros empezamos a discutir, la persona se puede morir. Ese es el efecto muchas veces de las discusiones que tenemos, y por eso valoro que el senador Castro esté con nosotros. Porque vamos a tener diferencias, vamos a tener, y es legítimo, y es muy bueno que tengamos diferencias. Nos va a permitir tener más recursos, que son escasos, pero focalizarlos, sí, para contratar más médicos, para convocar a médicos que se han ido del servicio público por distintas razones, para tener más insumos, para ordenar la casa y hacer de verdad más eficiente el trabajo al que nos convoca hoy día la ministra. Y claro, porque son aproximadamente 27.000 los pacientes que se encuentran en listas de espera oncológica no GES. Justamente son específicamente 27.329 pacientes que se encuentran en esa lista y que son los que hay que comenzar a tratar más pronto, con más urgencia, decía ahí el gobierno y también los distintos actores políticos que estaban presentes y que han sido parte de la discusión en torno al cáncer en las distintas comisiones de salud de la Cámara de Diputados y también el Senado. Se encontraban parlamentarios del oficialismo y también de la oposición que fueron parte de esta discusión junto a diversos actores y también personas que representan a casos que han sido bastante conocidos en nuestro país y que son parte de la discusión política que se ha dado para que se pueda tomar esta medida, que va a implicar también una coordinación público-privada para aumentar la capacidad de atención en torno al cáncer, la agilización de compras y también la importación de medicamentos. Es lo que yo te comentaba que se puede hacer también vía decreto, vía esta medida. La elaboración de un plan operativo nacional en 10 días, que va a consistir en mejorar justamente la situación de los pacientes que están más graves y la vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026. Esa va a ser la vigencia de este decreto que se va a poner en marcha ya desde la próxima semana para poder abordar las situaciones más graves y principalmente las personas que están hace mucho tiempo esperando para poder ser atendidos en listas de espera. Así que pasemos a escuchar parte justamente qué dijeron los diversos parlamentarios que estuvieron presentes hoy en la actividad. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile. La ley del cáncer se aprobó hace 6 años y ha tenido retrasos en su implementación. Hoy, tener cáncer no debe significar estar desahuciado, debe significar una esperanza de llegar a tiempo, de poder ir a la quimioterapia, radioterapia o cirugía y evitar la muerte. Me alegro que podamos tener una señal concreta que permita, no declarativamente, porque aquí viene el detalle, y espero yo hablar con las autoridades que se nos comunique de qué manera se aceleran los procesos para tener un diagnóstico oportuno. ¿Qué hacemos con el cáncer mamario, primera causa de muerte en mujeres en Chile, y el cáncer de próstata, primer cáncer en hombres en Chile, que tienen problemas en la detección? Esos dos cánceres son auge. Significa que se puede unir la red pública con la red privada, el poder contar con más camas, significa el poder superar la larga lista que hay de cirugías que están pendientes, poder contar con más especialistas, y significa disminuir de manera significativa las más de 3 millones de personas que hoy día están esperando por una cirugía y a aquellas personas que están esperando por un especialista. La alerta sanitaria te facilita el poder unir el sector privado con el sector público. Es una medida excelente.
Claro, parte del plan también tiene que ver con limpiar registros inactivos, es lo que tiene que ver con las listas de espera, también todo lo que tiene que ver con priorizar la gravedad de cada paciente, que es parte del plan y estas medidas que te decía de 90 días del gobierno y que en primera instancia pone foco en lo que es la salud pública y principalmente a los pacientes con cáncer. Han hablado diversos expertos también con respecto a esta materia. Algunos dicen que, como lo decía también el senador Castro, no debe ser una medida simbólica, un anuncio simbólico solamente para lo que es informar por parte del Ejecutivo nuevas medidas en este sentido, sino que también tienen que perdurar en el tiempo, prolongarse y además, ojalá después, decían algunos parlamentarios, que se pueda extender este decreto para poder seguir dotando de herramientas y también de recursos a los pacientes oncológicos y a la situación también de los hospitales y también las fundaciones, decían los diversos expertos. Así que pasemos a escuchar parte ahí también de lo que conversamos con uno de los doctores de la fundación, justamente una de las fundaciones que tiene más pacientes oncológicos en nuestro país, en la región metropolitana, y también qué dijeron otros expertos y autoridades que están presentes y han estado presentes también en la discusión oncológica. A pesar de haber tenido una ley, a pesar de haber tenido una reforma en el cual se garantizan algunos cánceres, a pesar de ello, tenemos personas, un número que da lo mismo cuál, 1, 10, 20, 20.000, muchas personas que están esperando para saber si tienen o no tienen un cáncer, para iniciar su tratamiento del cáncer, para rehabilitarse de su cáncer o para hacer un seguimiento de su cáncer. Por lo tanto, yo le agradezco al presidente que nos haya autorizado poder decretar esta alerta y esto nos va a dar flexibilidad para manejar recursos para poder implementar las medidas que queremos implementar. Claro, ahí parte entonces de las diversas reacciones. Vamos a ver entonces de qué manera se van a aplicar estas medidas desde la próxima semana, en los próximos días, y también cómo va a funcionar todo lo que tiene que ver con los recursos que se van a comenzar a aumentar para poder atender a pacientes con cáncer en nuestro país. Y también, por otro lado, que es parte de las medidas de salud del plan de gobierno de 90 días, es justamente poder fortalecer el rol del Ministerio de Salud. Eso también lo decía durante esta jornada la ministra de Salud, May Chomali, con respecto a que va a tener ahora un rol coordinador y principalmente también en lo que tiene que ver con revisar la situación de pacientes y poder derivarlos desde el sistema público al privado, y también todo lo que tiene que ver con mejorar la situación de FONASA. Así que nos vamos a quedar muy atentos a esas medidas que se han anunciado por parte del Ejecutivo. Muy bien, muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, por esa información de esta urgencia para enfermedades oncológicas que, por cierto, son transversales y vamos a estar atentos entonces a que eso se pueda cumplir y llevar a cabo. 6 de la tarde con 25 minutos, se lo comentábamos al iniciar, hoy es noticia al comentar el alza en los precios de los combustibles. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay una tensísima situación a esta hora en el estrecho de Hormuz frente a las costas de Irán, donde Estados Unidos está acelerando el envío de fuerzas anfibias a esta zona. Incluso ha partido un grupo nuevo desde la costa oeste para conversar de lo que significa el estrecho, para conversar qué es lo que significa este bloqueo que tiene al 20% del petróleo mundial paralizado. Vamos a conversar a esta hora con María José Piñeiro, doctora en Seguridad y Defensa, coordinadora además del Centro de Estudios Navales y Marítimos de la Academia de Guerra Naval. María José, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a usted y a CNR Chile por la oportunidad de poder explicar un poquito lo que significa esta mirada desde el mar finalmente. Absolutamente, una mirada clave en estos minutos para poder entender por qué es tan relevante lo que está ocurriendo tan lejos y que nos está afectando ya a nosotros que estamos al otro lado del planeta. Y para eso quiero que partamos desde lo básico, explicar un poco qué es este estrecho de Hormuz y por qué es un punto clave en la energía de prácticamente todo el planeta.
Bueno, yo creo que hay algunos elementos que dentro de todo lo que ha salido en la prensa no se han señalado como con claridad, y dentro de ellos es lo que representan los estrechos a nivel internacional. Finalmente son puntos que conectan y que también tienen un régimen jurídico distinto. Nosotros debemos comprender, y estamos muy asentados en lo que es la tierra, pero que el mar tiene reglas diferentes. Y quiero que dentro de la gráfica que ustedes me fueron presentando, los estrechos tienen una categoría, y no todos la misma categoría dentro del derecho internacional marítimo, y nosotros estábamos acostumbrados a ver un mundo del mar que no lo veíamos tan importante porque las reglas funcionan. Claro. Y generalmente funcionan bastante bien en el ámbito del transporte marítimo. Pero el estrecho de Hormuz claramente es un cuello de botella. Vamos a revisarlo en una gráfica que preparamos para que vayamos contando. Es un mapa del estrecho, no, este lo vamos a revisar más adelante, nuestro director le gustó, pero esa pero la vamos a revisar después porque nos permite calibrar las dimensiones del armamento que está yendo a esa zona. Bueno, aquí tenemos el estrecho entonces de Hormuz, que, bueno, todo su límite norte es territorio iraní. Cuéntanos, ¿qué hay ahí? ¿Y hacia dónde, qué conecta en el fondo? Bueno, en este caso lo que se conectan son dos zonas como de alta mar, y entonces tiene categoría a partir del artículo 37 de la Convención de Naciones Unidas del Mar, que es un estrecho utilizado para la navegación internacional, que conecta dos zonas de alta mar. Eso dice el derecho internacional marítimo en la CONVEMAR. Y eso significa que es un estrecho usado finalmente con característica internacional, y por lo tanto permite lo que es el paso en tránsito, que es el artículo 38, que garantiza el derecho, y eso es muy importante, de buques y aeronaves de forma continua, incluso sumergidas y volando sin interferencia. Es decir, según el derecho del mar, ahí no debería haber ninguna interferencia porque tiene esta característica. Ya, y lo vamos a revisar también en otra gráfica, porque además, pese a que es un estrecho que en su extensión tiene aproximadamente 50 kilómetros, digamos, el paso de los, claro, el paso de las mismas naves es muy corto, es muy estrecho, valga la redundancia. Cuéntanos. Ahí hay más o menos como entre 31 y 33 kilómetros, y eso está organizado a partir de lo que señala la Organización Marítima Internacional, que es el sistema sistema de paso de tráfico, donde hay un canal donde entran y en el otro donde salen. Esto está bastante regulado, es como una carretera, el mar también tiene sus carreteras. Y dentro de ese proceso, y si ustedes observan, este estrecho tiene dos estados ribereños. Uno sería Irán y el otro sería Omán. Y aquí hay un punto muy interesante, porque, por ejemplo, Irán firma el derecho del mar, pero no lo ratifica. Entonces, por lo tanto, intenta de alguna manera imponer sus leyes o su norma en ese sector. Y la mayor cantidad del tráfico marítimo se da por el lado de Omán. Y ustedes tenían otra gráfica ahí que mostraban cómo Irán intenta bloquear, porque yo creo que la gente en sus casas se imagina que está como cerrado, como con una cerca. Sí, ¿Cuáles son las técnicas finalmente que ocupa Irán para sostener esto más o menos de alguna forma bloqueado o con menos tránsito finalmente? Que ustedes lo planteaban ahí, tenían una gráfica muy buena donde aparecían estas minas navales inteligentes. Sí, vamos a ir con la gráfica que muestra específicamente lo que arriesgan los barcos que van cruzando, y lo tenemos en otra de las láminas que preparamos, que ahí está, ahí. Exactamente. Esa está muy buena porque ahí lo que nos muestran finalmente es cómo se bloquea de alguna manera, o cómo Irán intenta que no pasen, porque no es que tenga una reja, creo que eso quede súper claro, sino que lo que hace es aumentar el riesgo de las embarcaciones que pasan a ese lugar, es decir, atacarlas con un concepto que es bastante asimétrico, o sea, finalmente, minas navales inteligentes, ¿cierto? Misiles antibuque que salen ahí de estos, desde la costa que las lanza, enjambres, ¿cierto? De pequeñas embarcaciones tripuladas y no tripuladas, y de alguna manera, ¿qué más podíamos? Munición de merodeo, ¿cierto? Estos drones suicidas que podemos encontrar que tienen los iraníes. Entonces esto hace que los buques, al querer pasar, suban los seguros, suban las primas o no pasen. Que bueno, porque esto es extremadamente peligroso, además, porque
A ver, estas embarcaciones de superficie que dicen no tripuladas son estas llamadas lanchas rápidas, que estas lanchas rápidas pueden llevar desde una granada hasta un misil, o sea, son extremadamente dúctiles, ¿no? Y lo que van transportando estos barcos es nada menos que petróleo, por lo tanto, o otros gas, por lo tanto es un polvorín la zona con mucho riesgo tanto para cualquier país que pueda ayudar, entre comillas, a Estados Unidos, que lo está pidiendo e incluso ha catalogado a los países de la OTAN como cobardes por no querer ayudarlo a liberar este estrecho, pero los riesgos son enormes. Pero yo te puedo dar un dato que es un poco mayor. Lo que está de alguna manera solicitando, ¿cierto?, es como un sistema de convoyes, que vayan, ¿cierto?, estos buques que ya sean de transporte marítimo de petróleo, no, y que vayan escoltados por los otros buques. Además, Hormuz no solo se puede entender por sí solo, porque está Hormuz y al ladito ustedes tienen Bab el-Mandeb, que es donde están los Houthis. Y recuerden que también estos están bastante interconectados y Europa también tiene un trabajo muy importante de seguridad por los Houthis, con estos actores no estatales que están conectados con Irán. Entonces, por lo tanto, también tienen fuerzas desplegadas muy cercanamente en esa zona y lo que implican estos riesgos. Y lo otro, el sistema de convoyes, yo creo que es muy importante porque ahí venían las dimensiones. Y yo les planteé esta imagen que les mandé con el Costanera Center, ¿cierto?, como ejemplo. Porque el problema es adaptarse a las dimensiones de la flota mercante moderna. Si ustedes pueden observar y pusieran la imagen, hoy día nosotros los buques tienen más o menos más de 300 metros de largo. Comparen que cada buque es más grande, este es de transporte marítimo, los petroleros tienen incluso 320, los VLCC, que son los Very Large Cruiser, y dentro de este contexto, lo que nosotros podemos encontrar que ese es el tamaño de un buque. Y si ese buque, o varios buques más, podrían ser entre 6 a 8 unidades de estos VLCC de petróleo, que tienen 330 metros aproximadamente, porque los más grandes, los ultras, nos ocupan mucho, son más que nada como para guardar. Tienes que colocarle entre 2 cruceros, tienes que ponerle además una mayor cantidad de buques para que lo escolten. Ya vimos el tamaño de Hormuz. Claro. Creo que eso también es importante. Y considerando que según el Manual de Cooperación Naval y la Guía de Navegación de los NCACs, que es como un aspecto técnico y táctico que deben tener los buques para navegar con ciertas características, deben tener una separación para ir sin correr riesgo este convoy, ¿cierto?, entre 1,5 y 2 millas náuticas, es decir, entre 2,8 hasta 3,7 kilómetros de separación en caso de que a uno le llegara un misil, no poder incendiar lo otro, o una munición merodeadora, para que fuera poco riesgoso. Es decir, para más o menos tengan una dimensión, la extensión sería entre 15 y 18 millas náuticas del convoy, es decir, 33 kilómetros. Y el mismo estrecho nos mide los 33 kilómetros. Entonces sería como de la distancia de La Moneda, escribió uno de nuestros profesores en un artículo hace poco, hasta Paine. Como para hacer una mirada de lo que implica las flotas modernas. Y yo creo que es súper interesante lo que acaban de hacer ustedes. Claro. Y añadiendo digamos que cada uno de esos elementos, claro, tiene un riesgo gigante porque puede ser interceptada por elementos tan pequeños como una lancha rápida que se mueve de una manera bastante, como lo decíamos, dúctil, hasta un misil, hasta chocar con las minas, porque las minas tampoco son fijas, las minas marítimas, sino que pueden estar en el fondo, pueden estar en las costas. ¿Cómo se mueven las minas marítimas y qué capacidad tiene Irán de poner minas marítimas? Bueno, Irán generalmente lo que ha realizado es poner en diferentes tipos de lugares estas minas que son como minas inteligentes finalmente, y tiene la capacidad, y ya en otras ocasiones, hace un par de años atrás, había minado diferentes sectores del estrecho. Pero yo creo que lo más interesante más que el movimiento de las minas es, tú vas a arriesgar un buque de más de 120 millones de dólares para pasar ahí en la zona, ve el costo-beneficio. Claro. O sea, cuando nosotros observamos, como tú me decías, esta lancha rápida, dúctil, que puede llevar un misil o que puede llevar alguna cosa, es que yo estoy arriesgando una capacidad carísima en el paso. Entonces esto nos demuestra que la mirada como del conflicto finalmente asimétrico. Y hoy día, Irán, con muy poco, siendo muy bombardeado, lo que tiene es una capacidad muy pequeña para controlar un punto que afecta a la economía global.
ustedes tenían otra gráfica que era muy interesante sobre el GNL. Por ejemplo, esto, si a Irán de alguna otra manera, y también lo tenía en la isla de Yark, si Irán en estos momentos, tú sacas a Irán y lo eliminas del punto de vista de la producción del petróleo, eso es Irán, y es el 20% del petróleo mundial. Pero claro, lo que tienen ahí, por ejemplo, es Qatar, y Qatar es una superpotencia en GNL. Claro. Mucho de su gas sale por Hormuz hacia Asia, que son los que están más expuestos. Bueno, todos los productores de petróleo están básicamente en esa zona, por eso el Golfo Pérsico, el codiciado Golfo Pérsico, porque todos los productores de energía están concentrados ahí, por eso que ese estrecho vale oro redoblado en estos momentos. Y pero sabes que hay un punto súper interesante de los cuales tú estás planteando, y desde mi perspectiva creo que es cuando vemos qué afecta el gas natural. Por nosotros queremos el gas natural, no sé, pues, energía, calor, de alguna u otra manera. Sin embargo, el gas natural es fundamental, y ahora viene como el impacto más fuerte que puede tener en estos momentos, es fundamental para la producción de fertilizantes. Claro. Y hoy día, lo que tenemos nosotros, principalmente como en la urea, y más del 40% de lo que sale de ese gas natural se utiliza para la producción de fertilizantes en el resto de los países del mundo. Y el hemisferio hoy día del norte está en la época en que comienza su proceso, mira, el cambio de temporada, ¿cierto?, para fertilizar, y esto nos podría traer de alguna manera incluso afectar temas agrícolas, precios de alimentos en el futuro. Bueno, lo vimos con Ucrania, que era un productor importante de fertilizantes. Le sumamos a eso, o sea, no es solo el gas, no es solo el petróleo, sino que es como la economía global hoy día en el mundo está interconectada. Ahora Estados Unidos, María José, ha esbozado en este plan que no sabemos efectivamente qué características tiene, si efectivamente hay un plan estratégicamente diseñado, ha advertido que pudiera tomar el control de la isla de Yark, y en la isla de Yark está el 90% de los recursos petroleros de Irán. ¿Eso puede hacer a Irán liberar el estrecho a cambio de que no le toquen esta isla? Eso yo creo que depende mucho hoy de los objetivos políticos que tenga Irán y cuál sea su mirada, como tú hoy le planteas, esa gráfica también está muy buena. Oye, se pasó del equipo. Cuando nosotros vemos la isla de Yark, ahí está el centro de clave de la exportación de petróleo iraní. Y es el 90% del crudo que es exportado por Irán en esa zona, ¿cierto? Y ahí están los grandes tanques y todos los elementos. Sin Yark, Irán no puede exportar. Eso es una de las características más centrales, ¿cierto? Si pasa algo ahí, cae inmediatamente la exportación y va a subir el petróleo, se va a generar igual un efecto, porque de alguna manera se genera la incertidumbre que puede pasar. Sin embargo, no sería un shock a nivel que Irán deje de exportar petróleo, no sería un problema, porque representa más o menos el 20%, o sea, no es el único que exporta petróleo. Lo que sí, tal vez es su moneda de cambio, y como tú bien lo planteas, yo creo que puede ser un objetivo militar clave para Estados Unidos tal vez, y puede ser un punto de negociación relevante para Estados Unidos con Irán, y poder generar, cierto, de alguna manera ahí, un acuerdo para aplacar un poco lo que está sucediendo. Porque ahora, ahí es donde Irán se quedaría sin el gran sustento de su petróleo. Todos los países, en el fondo, ¿cuáles son los países que más dependen del tránsito de combustibles que atraviesa el estrecho? El 40% más o menos del petróleo, de ese 20%, el 40% va para China y para los países de Asia. Entonces, por lo tanto, aquí habría los que tendrían que buscar un nuevo comprador o un nuevo lugar donde comprar ese petróleo, serían ese sector de esos países. ¿De dónde viene nuestro petróleo? No le quisieran vender. ¿Y de dónde viene nuestro petróleo? Bueno, aquí es súper importante porque nosotros, yo había hecho algunos elementos para tomarlo en cuenta, principalmente con el gas y el petróleo. Chile, y aquí yo quiero ser súper clara, nosotros dependemos de la exportación, y qué buen pase me diste, porque creo que esto era algo que sí quería comentar de 100%. El 95% del comercio de Chile depende del mar. El centro de gravedad de Chile es el mar. Yo sé que la mayoría de los televidentes pueden estar en Santiago, pero Chile vive del mar, su centro de gravedad es el mar. Nuestros puertos son los que se rellenan de energía,
principalmente. Por nuestros puertos sale nuestro cobre, salen nuestras exportaciones y además nuestra energía llega por mar. En Chile, principalmente entre el 60 y el 75%, por ejemplo, de nuestro gas llega por mar. Y también nos llega gas en menor cantidad, por ejemplo, de Qatar, que es entre un 5 y un 15% anual, pero nuestro gas no llega al 50% de Estados Unidos. Ahí tenemos una compra. También traemos de lo que es del Caribe, ¿cierto? De estas islas como de Curazao, de estos sectores, y que llegan a puertos como, por ejemplo, Quintero, Mejillones, diferentes lugares. Y yo creo que aquí hay que hacer un punto muy, muy interesante, porque para nosotros las líneas de comunicaciones, como lo está haciendo hoy día Hormuz y todas estas líneas, son vitales para la subsistencia del Estado de Chile. Eso yo creo que es fundamental y ahí tenemos que tener una mirada probablemente más centrada en lo que impactan todos estos conflictos a nivel internacional. Claro, y frente a lo cual Chile puede hacer muy poco, o sea, prácticamente nada, aparte de adaptarse a esta estrechez de recursos que estamos viendo. Yo creo que aquí hay un punto súper interesante lo que toca plantear. En una economía globalizada, los intereses nacionales de los países están donde vienen tus recursos. Los intereses nacionales de hoy día en Chile están donde Chile comercializa, de donde Chile tiene ciertos sus recursos energéticos, y ahí es donde viene y juega el rol el mar. El mar son las carreteras que nos conectan y por lo tanto el concepto que tú acabas de plantear de cómo los otros países quieren ir a cuidar, a abrir el estrecho de Hormuz y ciertas características, por más que estemos en el fin del mundo, yo creo que no hay que dejarlo de considerar. Por lo tanto ahí viene la relevancia de un poder marítimo fuerte que se compone del poder naval y los intereses marítimos que nos permiten tener la tranquilidad de cuidar esas rutas, de sostener los esfuerzos de que todas nuestras rutas para nuestro comercio, para nuestra energía, estén siempre abiertas y permitan nuestro desarrollo. Y ahí hay un punto central que comparamos Hormuz, pero por ejemplo Magallanes empieza a tomar mucha fuerza cuando por ejemplo Panamá tiene problemas. En este caso, por ejemplo, el Cabo Buena Esperanza, yo creo que tiene mucho más tráfico ahora para evitar todo el conflicto. Y ya nos ha sucedido que cuando Panamá tuvo sequía, Magallanes tiene una gran importancia. Así es. Y nosotros ahí tenemos un punto a favor. Magallanes no entra en estos elementos de la Convención del Derecho del Mar porque tenemos tratados previos. Magallanes está 100% bajo soberanía chilena. Y eso es lo que nosotros también tenemos ahí que resguardar y cuidar, porque nos permiten esta conexión. Yo creo que ahí hay un punto central. De mirar que también tenemos características interesantes para el sistema mundo. Lo que pasa es que en estos momentos nos vemos un poquito más alejados, pero igual afectados, si lo queremos considerar. ¿Cuánto puede la cantidad de recursos que hay de los países que se abastecen de la zona del estrecho de Hormuz soportar antes de que se produzca un colapso ya de dimensiones más grandes? Porque estábamos viendo, ha subido mucho el precio del petróleo, pero lo comentábamos también, si ha subido el precio del petróleo común, el precio del petróleo, digamos, del derivado que se usa para los aviones, está a $200 el barril, por lo tanto, ya se están comenzando a afectar las rutas aéreas también. Hoy día mismo en la mañana la Organización Aeronáutica Internacional, la IE, ¿cierto?, dice, oye, más teletrabajo y menos vuelo. Ese era un poco de sus recomendaciones. El mensaje en estos momentos, claro. Ese era su mensaje, más teletrabajo y menos vuelo. Muy interesante porque el transporte aéreo además es carísimo. Comparado con el marítimo, es carísimo por la cantidad que consume de combustible. Y dentro de estos elementos, señalaban que los países están abriendo sus reservas, entonces para tratando de amortiguar, estar sacando sus reservas. Pero generalmente hay un proceso que dura semanas, o sea, no estamos hablando de meses. Entre unas 3 semanas yo creo que empezaría de alguna manera ya a sentirse la presión dependiendo de las reservas de cada uno de los países. Ahora, Estados Unidos ha querido pedir ayuda a los países de la OTAN, pero si los países de la OTAN entran en este conflicto que en este momento es de Estados Unidos, Israel e Irán, significaría involucrar a toda la Unión Europea en una zona en que ellos no quisieron entrar inicialmente. Pero podemos pensar que Estados Unidos e Israel tienen la fuerza como para salir de ahí. Estratégicamente, ¿qué es lo que podemos pensar pudiera ser lo más
que no me atrevo a usar ni la palabra ni razonable ni esperable, porque ya ninguno de los dos elementos están en la ecuación. Pero ¿qué se puede esperar? Mira, lo más interesante yo creo con este llamado que se hace a la OTAN y a generar esta apertura, ¿cierto? Esta ayuda, hoy día le autorizó el Reino Unido el uso de sus bases. Pero quiero también señalar un tema que tiene que ver con las fuerzas de alguna otra manera navales disponibles. Yo te señalé que Bab al-Mandeb está al lado, que es el que conecta Suez con el Mar Rojo. Y ya en esa misma zona, Reino Unido y Francia también tienen muchas veces sus buques desplegados, y yo no sé si tienen la capacidad completa para poder enfrentar varios frentes. Porque en esa otra zona hay también amenazas asimétricas de actores no estatales como los Houthis, que a eso sí les afecta mucho a Europa, porque lo que es Suez y Bab al-Mandeb también tiene la característica que ellos los abastecen de su crudo, de todos los elementos. Y yo siento que de alguna forma se trata de no internacionalizar más allá el conflicto. Estados Unidos probablemente es la fuerza naval más poderosa del mundo. Israel tiene también una gran cantidad de fuerza, y yo creo que van a buscar a lo mejor una estrategia, como tú decías, a lo mejor la isla de Yark, como forma de negociación, intentando no internacionalizar mayormente este objetivo. Recuerda que el presidente Trump, como su objetivo cuando lo señaló, dice, esto va a ser corto. Yo creo que ningún esfuerzo de este tipo de características es muy sostenible en el tiempo sin realizar un gran desgaste. Entonces yo creo que de alguna forma también lo que le interesa a Estados Unidos, probablemente, muy a modo personal, es que esto también vaya acotándose en el tiempo, o sea, que sea más rápido. Este llamado, más que nada, que hace la OTAN es para abrir podríamos decir, este tráfico en Hormuz. Y yo creo que es lo más relevante para sostener la salida de lo que podría ser la economía, el gas, el petróleo, de lo que hablábamos, más que de una solicitud para pelear con ellos. Claro, pero entrar a escoltarlos, por ejemplo, en el estrecho, significa de todas maneras la probabilidad de entrar en el conflicto, porque las posibilidades de que sean atacados es muy alta. Y significa arriesgar tus capacidades. Yo creo que ahí hay un punto interesante, porque significa arriesgar tus buques, tu gente, y yo creo que ahí es donde está la gran pregunta. Nosotros, en la Academia de Guerra Naval, tenemos una frase que en estrategia, que el valor del objetivo determina la magnitud del esfuerzo a realizar. Eso es uno de los principios que se plantean en la estrategia. Y aquí la pregunta, yo creo, inicial que hay que hacerse: ¿cuáles son los objetivos, cierto, políticos de cada uno? Y de alguna manera, ¿cuál es el esfuerzo que están dispuestos a realizar? Y yo creo que en estos momentos, para la Unión Europea o para los países europeos, mantenerse lejos para ellos es un poco lo que más ellos desean. Finalmente no quieren ingresar a lo mejor a un conflicto mayor, y es perfectamente válido desde el punto de vista de cuando uno tiene sus propios objetivos. Sin duda, claro, ese era uno de los problemas iniciales, que no se veía bien cuál era el objetivo de esta intervención. María José Piñeiro, te queremos agradecer esta conversación con CNN Chile para efectivamente poder explicar lo que ocurre, por qué es tan importante el estrecho de Hormuz. Yo creo que nos ha quedado bastante claro con tu explicación, y viendo qué significa cada elemento en este mapa desplegado en un punto que es muy puntual, pero que tiene una implicancia gigante. Así que muchísimas gracias por toda esta conversación. María José Piñeiro, doctora en Seguridad y Defensa, coordinadora además del Centro de Estudios Navales y Marítimos de la Academia de Guerra Naval. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a CNN, muchas gracias por la conexión y gracias por permitir posicionar también los temas del mar, que es fundamental para Chile. Yo creo que eso es una de las cosas que más agradezco de esta entrevista, y muchas gracias. Gracias a ti, te esperamos también más adelante. Estos temas cada vez se vuelven más importantes, así que muchísimas gracias. Gracias, hacemos un alto hasta ahora y regresamos con otras informaciones de la jornada. Y ya estamos de regreso, vamos a conocer más, porque la Corte Suprema liberó los argumentos del desafuero del exdiputado Joaquín Lavín, quien será formalizado por fraude al fisco, entre otros delitos. Vamos a tomar contacto con Juan Cristóbal Chato para conocer más detalles. Hola, Juan Cristóbal.
¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque a contar de hoy ya es oficial. El Ministerio Público tiene despejado el camino para solicitar la formalización con medidas cautelares del exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, exparlamentario que, recordemos, está siendo investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso del instrumento privado mercantil. Investigación que, por cierto, cuenta con 3 aristas. La primera relacionada a un software de gestión territorial llamado Social Task, creado por la empresa Modo 74, en la cual se acusa que el parlamentario habría financiado la creación de esta aplicación con fondos de asignación parlamentaria. Esto porque le encargó la creación de Social Task a un asesor parlamentario y eso después se habría utilizado con fines electorales. La segunda arista tiene que ver con la entrega de boletas ideológicamente falsas rendidas ante una imprenta del nombre MMG, que según el Ministerio Público se trata de boletas por servicios que no se habrían rendido, pero que de todas formas se solicitó el reembolso al Congreso Nacional y ese dinero se habría utilizado para saldar deudas de campaña o incluso personales. La última arista, que apunta al delito de tráfico de influencias, se ha denominado como el alcalde en las sombras, porque se le acusa a Joaquín Lavín León de haber participado indirectamente de la administración municipal en el municipio de Maipú, cuando su esposa Katy Barriga era la jefa de aquella municipalidad, incluso seleccionando funcionarios que tenían que ser despedidos por significar una eventual oposición a la administración de Katy Barriga, y él mismo habría elegido quiénes serían las personas que iban a reemplazar esos funcionarios para tener la menor oposición posible en la administración de Katy Barriga. Estos son los delitos por los que fue desaforado precisamente Joaquín Lavín León. Los invito a que pasemos a escuchar la reacción durante esta mañana a estas noticias por parte del Ministerio Público. El día de hoy hemos sido notificados por parte de la excelentísima Corte Suprema de aquella resolución en que dio lugar en todas sus partes el desafuero solicitado por el Ministerio Público en aquellos delitos que refiere al fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil, todos respectos del exdiputado señor Lavín León. Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie. Ahora, cabe recordar que el desafuero había quedado ratificado por la Corte Suprema el pasado 23 de febrero. Sin embargo, durante el día de hoy se dio a conocer la resolución de 8 páginas en la cual ratifica el desafuero por estos delitos por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero sí deja sin efecto el desafuero por un delito, que son los delitos tributarios, que el Ministerio Público buscaba imputar precisamente a Joaquín Lavín León, pero que la Corte Suprema denominó o determinó que esto no estaría lo suficientemente verificado como para poder proceder al desafuero. Desde la defensa de Joaquín Lavín incluso apuntan a que están satisfechos con la resolución del fallo porque hace hincapié en algo que dice la ley, que el criterio para poder desaforar es mucho más bajo que el que se tiene que establecer en sede penal para poder formalizar y eventualmente establecer medidas cautelares. Nosotros pudimos conversar con el abogado defensor de Joaquín Lavín, Cristóbal Bonasich. Esto dijo respecto a la resolución que se dio a conocer durante el día de hoy. Más allá que obviamente nosotros pretendimos que no se desaforara, lo cierto es que este fallo nos deja muy satisfechos. Primero porque entrega varios elementos interesantes para esta defensa. Primero, establece que el criterio para desaforar es un criterio mínimo, un estándar mínimo de plausibilidad. Por lo tanto, en ningún caso implica que se encuentren acreditados la existencia del delito ni la participación del señor Lavín en los estándares que exige siquiera la ley para una medida cautelar y mucho menos, obviamente, por una sentencia condenatoria. Pero lo más importante es el fallo contundente por el cual rechaza el delito tributario, entendiendo que aún en ese caso ni siquiera existen los mínimos antecedentes de plausibilidad que justifiquen una investigación. No existen más mínimos antecedentes de un delito tributario. Además, dejar en evidencia el esfuerzo que hizo el Ministerio Público al haber incorporado en la solicitud de desafuero esta querella por parte del Servicio de Impuestos a última hora, lo cual obviamente contraviene los derechos de un debido proceso. Desde la parte querellante, sin embargo, en particular desde el abogado que representa a la municipalidad de Maipú en esta causa, dicen estar confiados con los antecedentes que van a poner sobre la mesa para esta audiencia de formalización e incluso adelantaron que debido a la gravedad de los delitos es algo que están estudiando, pero hay una alta probabilidad de que terminen solicitando la medida cautelar más grave de nuestra legislación. Evidentemente que una vez que se formalice al exdiputado,
vamos a tener que probar conforme los criterios del artículo 140 del Código Procesal Penal, letras A, B y C, respecto de acreditar los ilícitos, de la participación y de la necesidad de cautela. Pero nosotros estamos muy confiados en que haya antecedentes de sobra contundentes en la carpeta investigativa como para que se decreten medidas cautelares intensas, personales en contra del exdiputado. Es algo que nosotros mantenemos en estudio, pero lo más probable, y dada la gravedad de los ilícitos y bueno, y una serie de otros criterios, es que nosotros lo que vamos a pedir va a ser prisión preventiva. Así, ya lo decíamos, la Fiscalía tiene la tierra derecha para poder solicitar esta audiencia de formalización del diputado Joaquín Lavín León. Hasta el momento no está confirmado que se haya ingresado esa solicitud, pero es la intención del Ministerio Público proceder a esta formalización. Será en esa audiencia donde sepamos, por supuesto, cuál va a ser la medida cautelar que pide el Ministerio Público en esta formalización por estos 3 delitos que les comentábamos que se le acusan al exdiputado Joaquín Lavín León. Bien, muchísimas gracias Juan Cristóbal por esta información judicial. Muy buenas tardes. Viernes, pero hay muchísimos temas que revisar en materia internacional y aquí está con nosotros Isel Guerra para con precipitaciones debut el otoño en la zona central del país. Vamos a tomar contacto con Pablo Figueroa a esta hora de la tarde. Hola Pablo. ¿Cómo estás, Mati? Así es, oficialmente ya llevamos 7 horas desde la entrada del otoño hasta parte del hemisferio sur del planeta, básicamente. Y claro, son pequeñas gotas, van a ser cerca de 5 a 10 milímetros, Mati, los que van a caer hasta eso de la medianoche. Pero lo importante para que la gente esté preparada es que se viene el frío para la mañana del día sábado y día domingo. Temperaturas que van a rondar los 7-8 grados. Pero la gente estaba ya precavida, hemos estado dando vueltas por diferentes zonas de Santiago para una lluvia que ya se hizo partícipe de nuestro entorno ya hace más de 1 hora. Así que les invito a revisar a las primeras personas que nos topamos hace un par de minutos acá recorriendo Santiago con respecto a si se habían preparado o no, qué les parece la lluvia, esta llegada oficial del otoño. Responde la gente hace breves instantes acá en la comuna de Santiago. Llegó la lluvia, ¿no? Sí, está rica. ¿Estáis preparados? Sí, prefiero esto que el verano. Bueno, sorpresiva, aunque se extrañaba una lluvia así, va a servir para el último día de verano. Último día de verano, está ideal para una sopaipilla ahí, para aprovechar, así que se agradece una lluvia así, y bienvenido el otoño. La verdad es que vengo con una chaqueta, pero no la saqué porque ahora me voy, así que, pero no, venía un poco preparado, así que todo bien. ¿Qué te parece el último día de verano y con lluvia? Rico. Que el calor no mata mucho. Bueno, Mati, mira, televisión en vivo. Hola, tu nombre. Vamos a bajar un poquito. Mira, mirando la cámara. Lucas. Lucas, ¿cuántos años tienes? 11. ¿Estás preparado? Te veo preparado con buen paraguas. Sí. ¿Qué te parece la lluvia? Más o menos. ¿Te gusta más el calor o el frío? El frío. Sí, mañana va a ser alto frío. Va a aprovechar que lo está grabando la mamá. ¿Estaban preparados? ¿No querían salir? ¿Estaban preparados, no? Sí, queríamos mojarnos en realidad, ¿sí? Pero está difícil cruzar la calle, así que igual vamos por la vereda mejor, nada cortar camino. ¿Se preparan para el frío, no? No estábamos preparados. Bueno, esta parte de televisión en vivo seguimos mostrando, mira, vamos a seguir mostrando las calles, Mati, mira, para que veamos. Claro, son 60 minutos de agua lo que llevamos, son cerca de 3 milímetros los que han caído en este pequeño lapso. Recordar que se espera que la lluvia caiga más fuerte, que se puede llamar lluvia, a eso de las 8 de la noche para luego empezar a decaer y cerca de la medianoche ya desaparecer. Y como lo decíamos, temperaturas que mañana van a rondar las mínimas, a eso de las 7 de la mañana, 7 grados se esperan, temperaturas que son insólitas para lo que va este 2026, tomando en cuenta que se retira el verano, llega el otoño, y se espera, claro, estas pequeñas precipitaciones para una semana que ya después debería estar nublada, Mati. Así que con la imagen en vista de fondo de esta lluvia de Santiago, que claro, va a intensificarse dentro de la próxima hora para decaer ya pasado la medianoche. Y hay que decirlo, está igual la sensación térmica, hace frío. Aunque 12 grados, Pablo, 12 grados. Bien. Sí, no, yo salí confiado, dije sangre mapuche, pero no, hace frío. Sí, anda a ponerte algo, ya. Gracias, Pablo, muchas gracias, que tengas una buena tarde y un buen fin de semana. Chao, chao.
Bueno, ¿se acuerdan que ayer les habíamos contado que había dudas, específicamente la ministra Natalia Ducó tenía dudas de si Chile mantenía su postulación a los Juegos del 2030? Bueno, hoy día se ratificó y Felipe Gallardo nos cuenta más. Que Chile se postula a los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2030. Finalmente, tras las dudas planteadas por el propio gobierno, Chile se vuelve a ilusionar con ser sede de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud. El Comité Olímpico Internacional solo esperaba la firma del presidente José Antonio Kast para seguir con la postulación en marcha. Y estoy seguro que estos serán los mejores Juegos Olímpicos que el mundo va a ver. Porque con ese entusiasmo, con esa energía, no me cabe duda que serán los mejores Juegos Olímpicos que el mundo podrá ver desde Chile. El deporte chileno tuvo un antes y un después de los Panamericanos. Va a haber un antes y un después de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, así que no me queda nada más que ratificar nuestra gratitud frente a esta ratificación que usted ha hecho personalmente. Nuestra capital es parte de la terna final para quedarse con el magno evento junto a Bangkok y Asunción, aunque la postulación chilena correría con ventaja por la gran evaluación que dejaron los Panamericanos de Santiago 2023. Yo creo que no hay prueba más firme de que podemos ser la mejor sede del mundo de lo que se vivió en Santiago 2023. El estadio lleno que yo viví compitiendo lanzando la bala, no lo he vivido solo en unos Juegos Olímpicos reales adultos. Es un gran precedente haber sido sede de unos Juegos Panamericanos. Es el megavento más grande luego de los Juegos Olímpicos, así que por lo menos quedó la infraestructura y hay una capacidad importante que tenemos en nuestro país para poder organizar este tipo de eventos. Por supuesto que se requiere mayor inversión, porque ya Juegos Olímpicos juveniles es mayor el volumen de participantes. Una de las principales inversiones de los Juegos Olímpicos de la Juventud será la construcción de una villa olímpica, la cual se levantaría acá, a un costado de la Villa Panamericana. El Estado debería financiar el 70% de este proyecto, que se transformarían en viviendas sociales, tal como pasó tras Santiago 2023. Día 4 de junio vamos a saber quién obtiene la sede oficialmente y es ahí el momento en que se tienen que ver los financiamientos concretos con presupuesto. Hoy en día son solo estimaciones de las cuales son estrictamente confidenciales. Para Santiago 2023, la inversión total público-privada superó los 100 millones de dólares. La Villa Panamericana recibió a miles de atletas en 4 condominios con 17 torres. Actualmente, parte del legado de los Juegos es que ahí viven más de 1.300 personas. Si el COI da la sede al país en junio, los Juegos Olímpicos de la Juventud se realizarán las últimas 2 semanas de octubre de 2030, con 31 deportes y 31 disciplinas, lo que sería el evento deportivo más grande de nuestra historia. Buena noticia entonces que sigamos ahí en carrera. Y con esto terminamos, llegamos al final de la edición de hoy, de esta semana, una semana que termina con lluvias en la región metropolitana, también en el centro sur, donde las precipitaciones han golpeado los últimos días. Nos despedimos con esta imagen, 12 grados a esta hora, para mañana se espera una máxima probable de 23, pero cielos parciales. Yo me despido, que tenga un gran fin de semana.